y en todo el país está el temporal político que nos tiene tan preocupados. Vamos a seguir analizando la situación de esta semana con el politólogo Fernando Tuesta, analista, politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú con amplia trayectoria. ¿Cómo está, Fernando? Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. A ver, bueno, se está hablando mucho de si el presidente convenció o no convenció, ¿no? Ya entramos un poquito también a la dimensión del circo romano, ¿no? Como si una vacancia se sometiera pues a ese tipo de parámetros. Acabamos de hablar con Pedro Cateriano, que él dice, independientemente del fondo de la situación, aquí seguimos teniendo un problema y el problema ahora es el debido proceso y lo que para él sería un rompimiento constitucional en el sentido que esto no aplica una definición como la de incapacidad moral permanente. Estamos hablando de una transacción financiera de hace 10, 12 años y como Kuczynski lo ha dicho, no se le está reclamando digamos, hechos, por ejemplo, delictivos o corruptelas en su propio gobierno. ¿Tiene asidero esa interpretación para usted? La única causal que tiene, digamos, sobre la base de una apreciación subjetiva es justamente aquella de incapacidad moral permanente. Todas las demás son muy específicas y objetivas, no hay discusión. Y entonces, esta figura, que ha estado en muchas constituciones en el Perú, no fue aplicada durante casi un siglo, de Billinghurst hasta Alberto Fujimori, a quien se le aplica justamente esta medida, derivada de justamente su fuga del país. Fuga y renuncia por fuerza. Y claro, no le aceptan la renuncia porque en realidad ya había infringido la Constitución al desviar su viaje y mantenerse afuera. Bueno, a partir de ese momento, la idea de la vacancia presidencial estuvo siempre presente en todos los gobiernos, con Toledo, con García, con Ollantumala. ¿Por qué no procedió? Porque no había una mayoría opositora al frente. Mayoría. Ganas habían. Ganas, ganas a eso es lo que voy. Pero esto no es a eso una es lo que voy. discusión de ganas. Ganas había e incluso causales, discutibles o no, también estaban presentes. Y en esta oportunidad, sin embargo, tenemos el escenario propicio para que esa subjetividad de la causa de incapacidad moral permanente va a ser puesta en la votación del día jueves. Y entonces, a lo que voy es que lo del debido proceso, acá hay una suerte de también hay frontera, una alta subjetividad, porque cosa es, claro, no es el debido proceso de un proceso judicial, ¿no? Donde tú tienes que documentar, presentar y finalmente la presunción de inocencia manda sobre el resto. Entonces, quien te acusan tienen que demostrar, ¿no? Acá se dice un proceso político. Escuchamos a cada rato, ya bueno, es un proceso político. Por lo tanto, la evaluación es política. ¿Y esto qué quiere decir? Que es subjetiva. ¿Qué tan subjetiva puede ser de tal manera que tú vaques a un presidente de la República? Pero es que entramos ahí a un panorama muy complicado porque uno dice, por ejemplo, Michel Temer, ¿no? Que está en una situación, yo creo, bastante más vulnerable que la de Pedro Pablo Kuczynski, parado en medio del escándalo. Y ese propio Congreso no lo ha sacado. Claro, y no lo saca porque hay dos cosas. Ya había sacado... Ya sacó a Dilma Rousseff. La gente en la calle. La gente en la calle. Es fundamental. Ese es un ingrediente fundamental. Y entonces, si es que el Congreso se banca, digamos, en un segundo presidente, ya era un problema. Pero además, el propio diseño institucional. Porque en todos los bicameralismos, la Cámara Baja, que es la Cámara Política, acusa, en principio, digamos, bajo este procedimiento de juicio político, acusa al presidente ¿ante quién? Ante el Senado. El Senado resuelve. En nuestro diseño, tú acusas y resuelves. De frente a los leones. Y de frente. De frente a los leones. Ahora, sin embargo, dicho esto, también es cierto que el presidente Pedro Pablo Kuczynski se ha puesto la soga al cuello. Creo que el día de ayer, además, perdió una gran oportunidad. No fue enfático, no fue seguro. Pero perdón, hay un paréntesis. Sí. Yo no entendí ni el formato
ni las respuestas. Yo creo que aquí lo que no se trataba de un ejercicio de estilo con periodistas. Esto es algo mucho más serio. Aquí ameritaba un mensaje a la nación, probablemente con una lectura donde él argumentara toda su narrativa de defensa y con la documentación del caso. Yo no he visto, y lo reitero otra vez, no he visto que nos digan ¿cuál fue el papel de Kuczynski durante la interoceánica? No he visto que nos expliquen ni siquiera qué concepto es el tema de los reembolsos, mientras Kuczynski era presidente del Consejo de Ministros o titular del MEF, y cuál es el tema que se recibe el grueso de este monto, 700 y pico mil dólares, un año y medio después, por la interoceánica norte. Así es. Nadie nos ha explicado nada de esto. Claro, lo que pasa es que... Entonces estamos yendo a la vacancia también un poco con la responsabilidad que usted señala y la soga al cuello del presidente, pero ni siquiera estamos entendiendo bien los cargos. Ya, bueno, entonces, es que, ¿sabes qué? El proceso es complejo, ¿no? A la opinión pública no va a seguir el detalle. ¿Recibió de Odebrecht o no recibió de Odebrecht? Y entonces, y justamente por eso, creo que el presidente desaprovecha esta posibilidad. Importante. ¿Por qué? Claro, ante un conjunto de periodistas de la manera plural. Se supone que esa era la idea. Día domingo, alta sintonía. Y entonces él tenía que dirigirse al país. Yo recibo tu pregunta, pero yo le hablo al país. ¿Qué cosa le hablo? Le hablo de manera sencilla, enfática y clara de este proceso sumamente complejo en donde la gente está decepcionada, la gente está molesta, la gente no cree en general ya de los políticos. Y si bien es cierto, no podía ganar mucho, podía ganar algo en este proceso de Vía Crucis que va a terminar en parte quizá el día jueves. Podía ganar la percepción de una duda razonable. Pero es que ese es justamente, tú no puedes tener a un presidente que responde con el mismo tono todo. O sea, no hay jerarquización de las ideas fuerza y poner énfasis en aquellos aspectos que él cree que son su punto de apoyo. Pero además, creo que la idea de la defensa iba por... Yo en realidad entregué todas estas responsabilidades al señor Sepúlveda, a quien negó ser su amigo, y yo me encargué de otras cosas, no le quise ni preguntar. No me quería meter. No me quería meter. De interés. Así es. Como si el conflicto de intereses es me niego a ver la realidad. No por el contrario, ser muy riguroso en ver la realidad. Un gran punto en contra de él es que no ha podido mostrar un documento que formalice su retiro del control. Yo creo que ahí está hasta ahora la madre del cordero. Pero es que ahí el tema es, entonces, yo no he sido, pido disculpas, pero también no he sido quizá lo riguroso que debió ser. La idea es, seré en todo caso negligente, pero no he cometido delito. Ese era el mensaje quizás cifrado. Pero para decir esto, tienes que ser claro. Dos mensajes, dos ideas fuerzas, su comunicación, incluso no verbal. Tú veías a un presidente que le hacían una pregunta, miraba a la cámara y se quedaba segundos, que son muchísimo tiempo, sin responder. Daba vueltas, se enredaba, no ganó, si empató, perdió. Claro. Porque acá tenía que ganar y no ha sido convincente. Tenía que convencer a la opinión pública. No va a convencer a los políticos que muchos de ellos ya han decidido su voto el día jueves. Y tiene que, al lado del convencimiento de ideas fuerza, basarse y sobre todo develar esto que muchos no entienden. Como un presidente con la experiencia o como un profesional de su experiencia, con tanto mundo, no pues le puede haber dicho, pues, oye, Sepúlveda, yo te entrego todo esto, efectivamente yo me voy a desentender, pero en relación al gobierno, tú no haces negocios. O sea, puedes hacer cualquier cosa. Y en todo caso me reportas si es que hay algo de importante. Es bien difícil de creer esa desatención que obviamente lleva a la irresponsabilidad y también a la negligencia. Como esto es una valoración política subjetiva, lo que vamos a ver el día jueves es quién logra sumar más votos para la vacancia, que es 87, o quién resta de eso. De estos 87, ¿cuántos puedes retroceder para ir dejando al fujimorismo hasta el 86, solo? El juego político ya pero se ni siquiera el concentra en fujimorismo. O sea, la meta es hasta 86 y punto. De eso no estamos 87, hablando. De eso estamos hablando. Y esa es la negociación política que se tiene que estar librando en este momento. Que se están dando en ambos lados.
el día siguiente, ok, digamos, siguiente. lo vacan. Ya. ¿Ya? Se ha especulado mucho sobre cuál es el orden de la sucesión. Se ha dicho algunos con urticaria que pensar en un Luis Galarreta, en una figura análoga a la de Valentín Paniagua, pues mejor ni entregarse a ese tipo de situación. Usted ha aclarado que esto no tendría por qué darse. En el caso de Paniagua renuncian los dos vicepresidentes de Fujimori. El señor Tudela y el señor Márquez, después cuando los propios ministros fujimoristas le dicen, oiga, no es posible armar gobierno. Aquí no parece que vaya a ser esta situación. No necesariamente. Es decir, acá yo no creo que haya una quiebra del orden constitucional. Si es que se espera que el presidente hable, replique, se le den las facilidades, incluso no necesariamente votar, además esto puede durar muchas horas, de repente al día siguiente, qué sé yo, lo va. No tendría que votarse el mismo jueves. Digamos, no necesariamente, porque incluso se puede hasta suspender la sesión y proseguir el día viernes y el día viernes votar. No creo que más allá del viernes, porque si no ya estamos en Navidades, ¿no? Asume Vizcarra, digamos, en ese escenario. Él no tiene tampoco el escenario fácil. ¿Por qué? Porque vas a tener también una oposición mayoritaria al frente que no cambia. La figura es la misma, la correlación es la misma. Es exactamente lo mismo. Han dicho, sin embargo, de boca de importantes dirigentes de Fuerza Popular, que ellos van a respetar la conclusión del mandato hasta el 2021, en el caso de Vizcarra. Bueno, así eso sea un mandato hecho girones. Así es. Sin embargo, algunos, entre ellos García Belaúnde, ha señalado que si Vizcarra no ha podido con Chinchero, menos podrá con el país, ¿no? Y que tiene ahí un tema que se tiene que ventilar y que probablemente podría caer o ser insostenible un gobierno. Porque también de eso muchas veces ocurren interrupciones de mandato presidencial. Es insostenible, entonces tendría que renunciar. Pero Vizcarra algo ha dicho con este tuit, sí, ¿no? Este tuit ambiguo, ¿no? En términos de respeto a la línea constitucional. Así es, de línea de sucesión. Ahora, evidentemente él puede asumir, podría sin embargo negarse a asumir, ¿no? Es una suerte de renuncia adelantada. Va donde Mercedes Arauz, ocurre lo mismo, recién allí, y quiero colocar acá un tema, recién allí, Luis Galarreta asume como presidente provisional y convoca a elecciones. Y acá viene el punto. Vamos a ponernos en ese escenario. ¿Cuándo se convocaría a elecciones? Lo más pronto posible, dice la Constitución. ¿Cuándo es eso? Enero ya. Si es en enero, las elecciones serían en octubre. Primera vuelta. Corriendo, alargando los plazos. 9 meses antes. Claro, porque eso ya fue aprobado con el calendario electoral hace poco menos de un mes. Segunda vuelta, alrededor de noviembre. Transmisión de mando, échale mes y medio, enero del 2019. Elecciones generales, Fernando. Elecciones generales. Entonces ahí viene... Elecciones generales. No, pero quiero llegar al punto. Tendríamos a un Luis Galarreta, presidente provisional de un año. De un año, de un país paralizado, incertidumbre, zozobra. Con un gran antifujimorismo. Y creciendo un antifujimorismo. Pero hay otro problema. El próximo año, en esas fechas, hay elecciones regionales y municipales. Entonces, la única posibilidad dentro de esta situación ya bastante compleja es unificarlas. ¿Tú te imaginas en calles y plazas 1.300 candidatos para el Parlamento, 15 presidenciales, 110.000 en elecciones regionales y municipales, pidiéndote uno para ser presidente, otro para parlamentario, otro para consejero, otro para regidor, otro para alcalde, otro para... todo eso. Ahora, ¿le conviene esto a la principal fuerza opositora, vale decir, Fuerza Popular? Es decir, cargarse un gobierno provisional que finalmente tiene a la cabeza al suyo y le vas a cargar de manera adelantada. De lo que se trataba era de allanarle el camino a Keiko Fujimori, no quemarle en un gobierno provisional de Galarreta. Quizá por eso es aquello de vamos a dejar que Vizcarra finalmente gobierne, nosotros seguimos teniendo mayoría absoluta y vamos a manejarnos para llegar al 2021. Todos estos elementos tienen que ser considerados en términos políticos, incluso más allá de la vacancia. Ahora bien, desde el lado del gobierno, ¿hay estrategia unificada? Cada uno está planteando a su manera, porque también podría ocurrir, esto es lo que te estoy diciendo, que no le convendría a Fuerza Popular presionado por el lado del gobierno. ¿Cómo? Si Vizcarra
no acepta la presidencia, tampoco Mercedes Arauz, y tiene que desarrollarse esto es lo que te estoy comentando. Es decir, fuerzas a unas elecciones adelantadas, constitucionalmente, digamos, respetando sus términos, pero políticamente complicado para Fuerza Popular, porque nadie te garantiza que Keiko Fujimori va a ganar y nadie te garantiza que Fuerza Popular va a tener exactamente la misma mayoría absoluta que tiene ahora. Bueno, panorama sumamente complicado. Gracias, Fernando Tuesta, por acompañarnos esta mañana. Las horas corren, la estrategia unificada del gobierno todavía no la vemos. Los mensajes a los cuales se ha referido Fernando, claros, contundentes, cortos y significativos. ¿Favoreció o no favoreció a Odebrecht este gobierno? ¿Lo hemos escuchado por ese lado? Probablemente no. ¿Le hizo favores Pedro Pablo Kuczynski siendo funcionario a Odebrecht de alguna manera? Temas que todavía no tienen respuesta. Gracias otra vez, Fernando Tuesta, por estar con nosotros y nosotros continuamos con información en vivo.